Buenas tardes a todos y a todas a una charla más del semillero de paleobiología en su tercera sesión de Hablemos de Paleobiología. El día de hoy tenemos el gusto de estar con Ingrid Romero, bióloga de la Universidad Javeriana con máster en Ciencias Biología de la Universidad Nacional y de la Universidad de Seton Hall University, y actualmente pues está en una posición postdoctoral en la Universidad de Morehead State University en Estados Unidos. Ingrid trabaja principalmente en palinología, entonces el día de hoy está acá con nosotros pues, para contarnos más de este mundo tan interesante de la palinología, que es muy importante y muy interesante. Entonces, Ingrid, bienvenida y tienes la palabra. Bueno, hola a todos y muchas gracias por la invitación a este semillero, especialmente porque en la Universidad Nacional fue donde comencé a aprender de palinología. Hoy les estaré hablando como de lo último en lo que he estado trabajando, que es en el desarrollo de nuevas técnicas para el análisis y la identificación de polen fósil. Déjame ver si. Entonces, primero, ¿qué es polen? Tenemos que básicamente son las células reproductivas masculinas de las plantas con semillas. Y una de las características o una de las formas en que los granos de polen son dispersados es a través de diferentes mecanismos, como son a través del viento, de agua o de polinizadores, como vemos aquí en esta animación. Otra característica importante de los granos de polen es que está compuesto principalmente por un químico llamado esporopolenina, que básicamente es un polímero muy resistente y es muy resistente a altas temperaturas, a ambientes ácidos, a bases, y por esta razón nosotros podemos encontrar granos de polen preservados en el registro fósil. Aquí en la imagen estamos viendo un ejemplo de un grano fósil de Sudamérica, creo que es de una sección de Colombia, de aproximadamente unos 30 millones de años, y aquí podemos ver en esta reconstrucción 3D la morfología de la pared externa y también la estructura interna. Y la tercera característica que hace los granos de polen importantes y muy útiles en el estudio es que dependiendo del grupo de plantas, va a tener una morfología distintiva. Entonces, y esta morfología puede variar en forma, en tamaño, en ornamentación de la pared, como vemos acá. Por ejemplo, podemos tener granos triangulares, circulares, elípticos, con espinas o estriados o con retículos, y el que tengamos esta composición química que lo hace resistente a diferentes ambientes, la variación morfológica y los mecanismos de dispersión hacen que el polen sea una excelente herramienta para usar en diferentes campos de investigación. Por ejemplo, aquí tengo ejemplos de algunos estudios. Entonces tenemos que el polen puede ser usado en medicina para estudiar alergias o el desarrollo de alergias, en forense para estudiar escenas de crimen, para saber, por ejemplo, de dónde provino alguna muestra de droga, por ejemplo. También puede ser usado en arqueología y en antropología para estudiar, por ejemplo, qué comían las civilizaciones antiguas, y también en paleontología. Entonces tenemos que con polen podemos hacer estudios de cómo era la vegetación en el pasado y cómo ha cambiado debido a cambios de clima o cambios geológicos, y también podemos estudiar la evolución de las plantas a través del tiempo. Este es un ejemplo en donde vemos que este estudio en el que están tratando de ver o de analizar el conflicto que existe entre datos moleculares y el registro fósil. Y uno de los fósiles más abundantes pues es polen. Aquí simplemente quiero mostrar
en los últimos 10 años algunos de los estudios que se han hecho en Colombia usando datos palinológicos. Polen es uno de los proxies, pero también tenemos esporas de helechos, de hongos, dinoflagelados, que nos ayudan a reconstruir cómo era Colombia en el pasado y cómo llegó a lo que tenemos ahora. También nos ayudan a hacer predicciones para los cambios climáticos futuros. Entonces, aunque el polen es una excelente herramienta para todos estos estudios, aún tenemos ciertos problemas. Y uno de ellos es que en el registro fósil muchos tipos de polen no tienen afinidades biológicas claras. Entonces, esto dificulta las interpretaciones ecológicas y evolutivas que podemos tener de ello. Y esto es un problema especialmente en los trópicos, en donde la diversidad polínica es altísima. En una sección geológica nosotros podemos encontrar hasta 500 tipos de polen diferentes. Entonces aquí podemos ver que cuando tenemos una baja resolución taxonómica, nuestras identificaciones van a tener una menor precisión que cuando nosotros aumentamos la resolución morfológica, entonces vamos a tener la precisión de las identificaciones va a mejorar, ¿cierto? Y si mejoramos las identificaciones taxonómicas, podemos mejorar las interpretaciones ecológicas y evolutivas. Entonces, primero quisimos estudiar cómo podemos aumentar la resolución morfológica de los granos de polen. Entonces, tenemos que las técnicas microscópicas tradicionales para estudios palinológicos son microscopía de luz, en donde podemos hacer una primera separación de una primera clasificación de tipos de granos de polen, pero, y esta es la más común, la más usada, pero pues nos da una resolución menor. Ya si nosotros queremos hacer análisis de alta resolución, entonces generalmente se usan microscopías electrónicas de barrido y de transmisión. Con microscopía electrónica de barrido, nosotros podemos estudiar la estructura externa de la pared y con la microscopía de transmisión podemos estudiar la estructura interna. El problema es que estas técnicas pueden ser muy destructivas, especialmente en el estudio de polen fósil. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un estudio de microscopía de transmisión con un fósil, yo tengo que separarlo individualmente de la placa, montarlo en el medio de montaje y cortarlo. Entre donde estaba inicialmente a donde tiene que pasar, si el grano de polen no es abundante, probablemente no voy a tener suficiente muestra para analizar porque la perdí en el proceso. Entonces, debido a estas desventajas, una técnica que ha comenzado a hacer auge y que ha mejorado bastante es la microscopía confocal. Y actualmente han salido varios tipos de microscopio que son de microscopía confocal de alta resolución. En este caso voy a mostrar uno en particular que es Airscan, que es relativamente nuevo, salió hace como 6-7 años, y básicamente lo que este microscopio tiene es que usa el mismo principio de microscopía confocal, en donde hay un láser que va a escanear el objeto del tope hacia abajo, pero la diferencia con la microscopía confocal tradicional es que tiene 32 detectores, que si vemos aquí parece que fueran el ojo de un insecto. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que estos 32 detectores van a capturar el rayo de luz, aumentando la resolución y reduciendo el ruido de background. Lo que significa que, por ejemplo, en esta foto, si nosotros tenemos un punto de luz, en microscopía confocal tradicional, vemos que la resolución es más baja o la imagen es menos nítida que en un microscopio Airscan.
Entonces, así como para comparación general, tenemos que microscopía de luz es el más usado, pero tiene la resolución más baja. Microscopía electrónica tiene nos ofrece la resolución más alta de la morfología, pero los métodos de preparación pueden ser complicados y tenemos el riesgo de perder fósiles. Y la microscopía de Airscan nos da una resolución mayor que microscopía de luz, menor que microscopía electrónica, pero lo suficientemente buena para observar detalles de la pared externa e interna de los granos de polen y al mismo tiempo para poder capturar características que pueden ser diagnósticas. Entonces aquí, por ejemplo, este es un ejemplo de un grano fósil tomado con Airscan. Esta imagen es máxima proyección, entonces está mostrando como la reconstrucción del grano y esta es la estructura interna. Aquí tenemos una imagen que básicamente compara imágenes de microscopía electrónica de barrido con Airscan y vemos que la resolución de Airscan es más baja que la de barrido, pero nos da suficiente detalle para ver estructuras más pequeñas que no podemos ver con microscopía de luz. Y aquí tenemos una comparación de Airscan y microscopía electrónica de transmisión, pero este ejemplo es mucho mejor. Entonces, básicamente aquí lo que estoy mostrando son 3 especies de 3 géneros diferentes, pero estos géneros pertenecen a la misma subfamilia de legumbres. Y cuando yo miro estos 3 granos de polen bajo microscopía de luz, puede ser difícil separarlos. Hay diferencias, yo sé que son diferentes, pero puede ser difícil separarlos. Cuando miramos la estructura externa, estas imágenes son con Airscan, podemos ver que es muy diferente, pero cuando miramos la estructura interna, vemos que son totalmente diferentes. Y aunque las imágenes de Airscan nos dan las imágenes de, por ejemplo, Crudia y Macrolobium se ven más borrosas, igual nos da suficiente detalle para decir que esto es diferente a esto y a esto, ¿cierto? Obviamente en microscopía de transmisión, pues las fotos van a ser excelentes. Y la última ventaja de microscopía confocal es que nosotros podemos obtener datos morfológicos en 3D, lo cual nos permite hacer una reconstrucción del grano de polen y nos permite, por ejemplo, ver grados de deformación en el registro fósil, pero también podemos ver cómo varía la estructura de la pared a lo largo del grano. Entonces aquí podemos ver que básicamente este es un ejemplo del número de imágenes que yo puedo obtener de un solo grano de polen. En este caso, aquí estoy solo mostrando como 25, pero en total me da más de 50 imágenes. Y aquí vemos la máxima proyección, que es básicamente compilar todas las cortes transversales y las diferentes imágenes o los diferentes cambios de la pared desde el tope hasta la base del grano de polen. Entonces tenemos que pues esta microscopía confocal nos puede ayudar no solo aumentando la resolución morfológica, sino que nos da un montón de datos morfológicos que podemos usar en análisis cuantitativos. Entonces, después de que logramos aumentar la resolución morfológica de los granos de polen, con un grupo de investigadores dijimos, ok, entonces vamos a combinar estas imágenes de Airscan y las vamos a usar con métodos de inteligencia artificial, especialmente modelos de redes convolucionales, para obtener una mejor clasificación biológica y ver estos fósiles a qué se asocian. Entonces, primero, ¿qué son las redes neuronales de convolución o los modelos de inteligencia artificial en este caso? Entonces, básicamente, estas redes
Primero, se usan mucho para analizar datos morfológicos y son las que se pueden usar, por ejemplo, para los software de reconocimiento de caras. Y por esta razón, estos modelos han mostrado que pueden mejorar la eficiencia y precisión de la identificación de los granos de polen, porque pueden procesar y analizar datos visuales, ya que extraen características morfológicas como son forma y textura, y luego las codifican para hacer una clasificación taxonómica. Entonces, aquí en la figura tenemos que en un modelo de redes neuronales, lo que uno pone de entrada, el dato de entrada va a ser una imagen o un set de imágenes, y el modelo, bajo clasificaciones jerárquicas, lo que va a hacer es seleccionar partes de la imagen para hacer la evaluación. Y al final lo que nos va a dar es posibles candidatos y la probabilidad de que la imagen sea A, B o C. Entonces, en este caso, nosotros pusimos como imagen una foto y nos está diciendo que los posibles candidatos son que sea una flor. Entonces, los posibles candidatos pueden ser flor o como un vaso o un carro o un árbol. Pero la flor es el que tiene la más alta probabilidad. Entonces, con este principio dijimos, bueno, ¿qué fósil podemos usar? Y seleccionamos Streptopolis catatumbus, primero porque se encuentra en el registro fósil desde principios del Cenozoico, aproximadamente 60 millones de años. Tiene una distribución pantropical, como podemos ver aquí en la reconstrucción paleogeográfica. Es un grano de polen que no es abundante en el registro fósil. Hoy puede encontrar máximo de 1 a 5 granos de polen por muestra y eso es muy bajo. También ha sido asociado a ambientes de tierras bajas y depósitos fluviales. En Sudamérica, este fósil ha sido asociado con ambientes húmedos y cálidos, y en África ha sido asociado con ambientes cálidos y secos. Cuando revisamos a qué géneros modernos este fósil ha sido asociado, encontramos que todos los candidatos modernos pertenecen a una subfamilia de legumbres conocida como Deuterioideae y a la tribu Amherstia. Entonces se hizo y lo interesante es que revisando la ecología de esta subfamilia, encontramos que se ha propuesto que esta subfamilia tiene un origen diferente al de otras legumbres, en donde el origen es más cálido y húmedo, similar a lo que se había propuesto para este fósil en Sudamérica. Entonces, basado en esto, se hizo una revisión de literatura para mirar cuál es la morfología de polen de los diferentes géneros, y encontramos que aproximadamente 28 géneros dentro de la tribu pueden tener una morfología similar a este fósil, pero nosotros solo pudimos analizar granos de polen de 16 géneros y de estos 28. Y aquí ustedes pueden ver como esa variación morfológica dentro de estos 16 géneros. Y en total nosotros pudimos tomar imágenes de 459 granos de polen modernos, que eso es un número alto para comparar. Bueno, entonces de estas 459 granos de polen, y recuerden que cada imagen de grano de polen contiene más de 50 imágenes. Esta set de datos fue dividida en un 70% de imágenes que fueron usadas para el entrenamiento de los modelos y un 30% que fue usado para probar la eficiencia de los modelos o el desempeño. Entonces, los modelos propuestos fueron, primero, un modelo de proyección máxima, segundo, un modelo de capas múltiples y tercero, un modelo de fusión. A continuación voy a explicar cada uno de los modelos y lo que obtuvimos en la fase de entrenamiento usando los granos modernos.
Entonces, en el primer modelo tenemos que es el modelo de proyección máxima y lo que usa de entrada, pues es la imagen de máxima proyección. Entonces, básicamente el modelo solo está usando datos de la morfología de la pared externa del polen. Cuando nosotros miramos el desempeño, encontramos que este modelo tuvo el desempeño más bajo, con un 83%, en donde solo 3 de los 16 géneros se fueron identificados como sí mismos el 100% de las veces, y Sinometra fue el único género que nunca fue identificado como Sinometra, sino que siempre fue identificado como Macrolobia. En el segundo modelo, lo llamamos modelo de capas múltiples y básicamente lo que usa es un subconjunto de las imágenes de cada grano de polen. Entonces solo está mirando la morfología interna de la pared. Y en este modelo encontramos que tuvo un desempeño mejor que el modelo 1, pero tenemos el mismo problema con Sinometra, que siempre fue identificado como Macrolobia. Ya en el tercer modelo, que es de fusión, tenemos que los datos de entrada son la imagen de proyección máxima y el subconjunto de imágenes de cada grano de polen. Entonces, el modelo está usando la morfología externa y la morfología interna. Y como vemos en esta gráfica de confusión, que así es como se llama, tenemos que fue el modelo que tuvo un mejor desempeño con un 90% de precisión, en donde 10 de los 16 géneros, la mayoría de los géneros, fueron identificados como sí mismos el 100% de las veces, pero tenemos que Sinometra tuvo el mismo problema. Entonces dijimos, pues, ¿qué está pasando con este género? Y fuimos a revisar los datos y encontramos primero, si ustedes ven aquí en esta imagen, no se ve mayor diferencia en la morfología de Macrolobia ni Sinometra. Y tenemos dos posibles explicaciones. Uno, este fue el género del cual pudimos obtener menor número de imágenes porque solo pudimos analizar un espécimen debido a la disponibilidad de material de herbario. Y segundo, es probable que el espécimen que se usó para el estudio necesite ser revisado, la identificación. Entonces, para futuros estudios, pues es importante tener el mayor número de muestras que sea posible. Ok, ya teniendo los modelos entrenados, entonces nos fuimos a identificar los fósiles. Y aquí usamos pudimos seleccionar 48 granos de polen fósil de Stratopolis catatumbus de África y de Sudamérica. Entonces en el mapa tenemos que los puntos rojos están indicando la localización de donde vienen los especímenes y los puntos negros están indicando la distribución paleogeográfica. Entonces, los fósiles de África son del Paleoceno y del Eoceno, y los fósiles de Sudamérica son del Eoceno y del Mioceno. Aquí, si ustedes pueden ver, hay estos granos son de África y este es de Sudamérica, pero aquí simplemente quiero mostrar la variación morfológica, no solo en la pared externa, en el nivel de preservación y también en la pared interna. Entonces, usando todos estos datos, usamos los modelos, metimos todas estas imágenes en los modelos que ya estaban entrenados y esto fue lo que obtuvimos. ¿Qué es lo importante de toda esta tabla? Primero, les voy a explicar qué significan los colores. Ok, tenemos que el color azul en los especímenes que se estudiaron está indicando los fósiles de África y verde está indicando los fósiles de Sudamérica. Y en los resultados tenemos que azul, primero para cada modelo, nos da un género, un posible candidato y un valor de confianza que está en paréntesis.
Y entonces dentro de esos candidatos, si el candidato es, el género es actualmente africano o paleotropical, entonces es azul. Si la distribución es pantropical, entonces es blanco. Y si es neotropical, es verde. En la identificación de los fósiles, encontramos que dentro de los 3 modelos, el 46% más o menos mostró consistencia en las identificaciones entre los 3 modelos, como vemos por aquí el espécimen número 2, que fue identificado siempre como Cludia. Tenemos que 42% de los especímenes las identificaciones fueron consistentes en 2 de los 3 modelos. Y encontramos que solo 6 especímenes no mostraron consistencia dentro de las identificaciones, como por ejemplo este, y son los que están señalados en rojo. Y eso nos puede sugerir potenciales morfologías fósiles, que es algo que solo vemos en el registro fósil. Otro dato importante en las identificaciones fue que en el tercer modelo, que es el modelo de fusión, encontramos que los fósiles africanos fueron principalmente pantropicales y africanos, y los fósiles suramericanos fueron principalmente pantropicales, neotropicales y algunos africanos. Dentro de los africanos, varios están dentro del grupo que no tuvo consistencia dentro de los modelos. Entonces, este resultado tiene implicaciones biogeográficas y filogenéticas que voy a explicar más adelante. Como segunda alternativa y para comparar las identificaciones que obtuvimos con inteligencia artificial, usamos un análisis morfométrico tradicional en donde se obtuvieron variables cualitativas y cuantitativas de los especímenes fósiles, de los 48 fósiles, y de 60 granos de polen moderno. Y se usó un análisis no multidimensional. Entonces, básicamente, ¿qué tenemos acá? Verde es neotropical, azul es africano y negro con blanco es pantropical. Tenemos que los fósiles de Sudamérica fueron principalmente identificados con géneros suramericanos, algunos con géneros africanos o con géneros pantropicales, y tenemos que los fósiles africanos fueron principalmente identificados como africanos o pantropicales. Entonces hay una consistencia con los resultados del tercer modelo de las redes neuronales. Cuando nosotros comparamos las identificaciones entre el modelo 3 de las redes neuronales y el análisis no multidimensional, nosotros vemos que hay una consistencia en las identificaciones, en donde al menos uno de los géneros propuestos en el análisis multidimensional es propuesto en las redes neuronales, lo cual nos dice, ok, el método funciona. Y lo otro es que en general los resultados de las redes neuronales fueron más consistentes que el análisis multidimensional, porque nos da 1 o 2 posibles candidatos modernos, mientras que el análisis multidimensional nos da de 1 a 5 posibles candidatos modernos, todos con índices de similaridad muy cercanos. Entonces, para finalizar el análisis, ¿qué hicimos? Hicimos como ¿cómo se diría? Como un análisis rápido, o lo que hicimos fue poner los fósiles en la filogenia que ha sido propuesta para este grupo de legumbres, Amhersia. Y básicamente primero tenemos los fósiles de Sudamérica, son rectangulares, entonces solo tenemos uno acá que está como a 56 millones de años. Los fósiles africanos son circulares y los colores están indicando la distribución de los géneros modernos. Entonces, estos géneros actualmente son africanos,
este género actualmente es pantropical y este género actualmente es neotropical. Si nosotros miramos la biogeografía, que aquí no se ve muy bien, tenemos que la primera vez que este fósil es registrado en Sudamérica es en África, es en el Paleoceno, más o menos 60 millones de años, y después, hacia 58, 56 millones de años, aparece por primera vez o se ha registrado por primera vez en Sudamérica, y a través del Eoceno empieza a aparecer en Asia, en islas del Pacífico y en otras partes tropicales. También cuando miramos la filogenia, tenemos que los grupos africanos, los géneros africanos y pantropicales divergieron de la aparecieron en esta tribu al principio del Cenozoico, entre 60 a 50 millones de años, es lo que se ha propuesto, en base a datos moleculares y a registros fósiles, de macrofósiles. Y los géneros neotropicales se ha propuesto que ellos radiaron entre 30 a 20 millones de años. Entonces, cuando nosotros comparamos estos datos con las identificaciones del fósil, encontramos que tiene sentido que ninguno de los fósiles africanos haya sido identificado como géneros suramericanos, pero que fósiles de Sudamérica hayan sido identificados como géneros africanos o pantropicales. Básicamente lo que esto nos muestra es cómo el polen nos está dando más información de la historia evolutiva de este grupo de plantas de lo que previamente se había estimado. Entonces, así como para resumir esta presentación, tenemos que la microscopía confocal de alta resolución nos permite obtener mayores detalles de la estructura externa e interna de los granos de polen y nos permite también identificar características que pueden ser diagnósticas. También tenemos que la combinación de estas microscopía de alta resolución con modelos cuantitativos como son modelos de inteligencia artificial, nos permite separar granos de polen que pueden ser muy similares en un microscopio tradicional de luz. También tenemos que dentro de las identificaciones fósiles en este estudio vimos una consistencia en la identificación entre los modelos, pero las redes neuronales fueron más consistentes y tenemos que estas identificaciones soportaron o coincidieron con lo que se ha propuesto para la biogeografía y la evolución o la filogenia de esta tribu de legumbres Amherstia. También encontramos que varios fósiles que no tuvieron identificaciones consistentes, sea dentro de los tres modelos o dentro del modelo de redes neuronales y el tradicional, probablemente están indicando o sugiriendo morfologías extintas, que es algo que se encuentra solo en el registro fósil y que puede hablarnos de diversidades en tiempos pasados. Y simplemente aquí podemos ver que este estudio pues, nos da el potencial para mejorar la calidad y la cantidad de las identificaciones, en este caso fósiles, pero potencialmente puede ser aplicado para otro tipo de fósiles y de organismos. Entonces, con esto, pues, quiero recordar para los que todavía no tienen el libro, de hace tiempo que habla de la paleontología en Colombia, pueden descargarlo en la página del Humboldt. Y pues con esto, gracias y preguntas. Listo, Ingrid, muchísimas gracias. Entonces sí, quedamos abiertos a las preguntas que tengan.
Listo. Ernesto Juan pregunta, ¿entonces las especies de Sudamérica vienen de África? Pues esa es una pregunta muy interesante. Pues actualmente, gracias, actualmente estamos trabajando en la filogenia usando los fósiles y no, ¿cómo lo explicaría? Las especies de Sudamérica no necesariamente vienen de África, pero el ancestro viene de África. Entonces encontramos que, por ejemplo, Brownia, que es como el clado neotropical actual, el clado hermano o cercano africano es Berlinia, pero se puede decir que derivaron, pero no necesariamente vienen de especies africanas. No sé si tiene sentido. Listo. José Alejandro Narváez pregunta, maravillosa charla, la metodología es muy innovadora. ¿Qué tipo de software usaron para hacer los análisis de redes? Gracias. Sí, el software que se usó fue MATLAB y creo que está abierto para ver, pero yo creo que actualmente hay otros tipos de software abierto que se pueden usar para hacer este tipo de análisis, como puede ser R o Python. Sé que ImageG tiene ahora una versión para hacer análisis de inteligencia artificial, Machine Learning, pero los modelos son desarrollados en MATLAB. Listo, muchas gracias por la respuesta. Jorge Gamboa pregunta, ¿es posible aplicar la metodología presentada a registros arqueológicos, es decir, de microorganismos menos antiguos? Gracias. Yo creería que sí. La clave está en generar los datos modernos para poder entrenar los modelos, porque apenas los modelos están entrenados, dependiendo de lo que se usó primero de información, es que va a hacer las identificaciones de los organismos más antiguos. Y esa es como la ventaja de este estudio, que aunque nosotros lo aplicamos en fósil muy viejo y en polen específicamente, esto puede ser usado para otro tipo de organismos o para contestar otro tipo de preguntas. Probablemente haya que hacer modificaciones en el modelo, pero pues sí, yo creo que se podría usar sin problemas. Daniela Garzón pregunta, Ingrid, muchas gracias por la charla, súper interesante. ¿Dónde han tenido mayor diversificación estas especies? ¿En África o América? Gracias, Daniela, por la pregunta. Pues, a ver, ok. He estado revisando como la ecología y la filogenia de esta familia, porque últimamente, en los últimos 3 o 4 años, han salido muchos estudios de Deuterioide, y es interesante que la subfamilia y la tribu es más diversa a nivel genérico en África que en Sudamérica. Entonces, en África hay mayor número de géneros que los que hay en Sudamérica, pero el número de especies por género es mayor en Sudamérica. Sin embargo, cuando nosotros miramos la filogenia, encontramos que tanto en África como en Sudamérica, el grupo ha diversificado impresionantemente, especialmente en los últimos 10 millones de años, mientras que, por ejemplo, aquí en Sudamérica tuvimos el levantamiento de los Andes, especialmente al final tuvimos que era primero, había entrada de mar hacia lo que es la formación Peo, hacia el Amazonas, y después se retrajo.
en África tenemos que hubo eventos de aridificación, ¿cierto? En donde los ambientes tropicales de bosques tropicales empiezan a ser reemplazados con ambientes más abiertos y de sabanas. Entonces, cuando se mira la filogenia que se ha propuesto que en los dos continentes ha habido una alta diversificación, pero cuando se hace un análisis de riqueza de especies o de diversidad, se encuentra que este grupo es más diverso en África que en Sudamérica. Sin embargo, si nosotros miramos, por ejemplo, en la Amazonía, hay especies de dos géneros neotropicales que son Crudo y Macrolobium, que tienen especies que son hiperdominantes en la Amazonía. Entonces, es una interesante pregunta, pero no podría decirte dónde ha habido mayor diversificación porque depende de la historia en cada continente o en cada región geográfica. Listo. Bueno, pedían el link del libro, ya lo colocamos. Y Marco Antonio Cuentas pregunta, ¿sería factible usar este método con micropaleontología en foraminíferos? Sí, y de hecho hay un grupo en la Universidad de Yale que está trabajando con métodos similares para usar con foraminíferos y nanoplancton. Voy a ver si encuentro uno de los papers, porque ellos publicaron un paper, creo que fue el año pasado o antepasado, y se lo puedo enviar a Héctor para que lo comparta, en donde aplican un método muy similar o bajo el mismo principio. Listo. Valeria pregunta, al estudiar el grano de polen, ¿es posible saber qué especies los polinizaban? Gracias por la pregunta. No sé si se puede decir qué especie o qué grupo de organismo lo polinizaba, a menos de que se haga una revisión de cómo actúa el análogo moderno. Entonces, porque cuando estamos estudiando fósil polen, para poder hacer interpretaciones ecológicas o evolutivas, tenemos que mirar, bueno, el organismo moderno más cercano, cómo funciona. Entonces, basado en eso es que podríamos hacer interpretaciones, no solo como por ejemplo de polinización, pero por sí solo no creo. Listo. Daniela Garzón pregunta, ¿la estructura y morfología de los granos de polen se ha conservado a lo largo de las últimas radiaciones? Sí, desde que se ha empezado a encontrar granos de polen, se ve que bastantes rasgos de la morfología se preservan. Claro que si hablamos, por ejemplo, en el Cretácico y comparamos el polen del Cretácico con el del Cenozoico, vamos a ver que hay mucha variación y probablemente muchos de los granos de polen que había de polen y esporas, especialmente, que había en el Cretácico, pues van a ser diferentes a lo que se ve en el Cenozoico. Pero sí, generalmente se ve una preservación de morfologías, y algo que mostró este estudio es que aunque hay características muy similares, hay morfologías, al menos con este fósil, que veíamos que se presentaban en más de un género. Y entonces eso explicaba por qué no había consistencia cuando los modelos trataban de identificarlo, porque cuando el palinólogo, yo me sentaba a mirar visualmente y hacer el análisis morfométrico manual, tampoco había consistencia, era como puede ser A, B o C. Pero vemos que hay en general una conservación en la morfología a través del tiempo.
Listo. Del Geoparque Saquenzipa preguntan, en Sáchica tenemos un mastodonte que se encontró hace más de 15 años sin estudiar. ¿Es posible con herramientas y tecnologías de este tipo, supongo, llevarlas a campo y hacer estudios en corto tiempo y que estos fósiles no se deterioren por agentes políticos o sociales? Yo creo que actualmente se están usando, digamos, para macrofósiles, se usa algo que se llama CT scan, que es una técnica para fotografiar fósiles y para hacer un escaneo a través del fósil que permite hacer esta misma reconstrucción que yo mostré con el polen, pero con macrofósiles. Y la ventaja es eso, que permite primero analizar estos restos de una forma como más digital para obtener datos numéricos, mayor número de datos numéricos, pero al mismo tiempo tener un registro que puede preservarse por largo tiempo en caso de que el fósil se pierda. O para hacer menor manipulación del fósil, con eso se puede preservar. Pero sí, ya existen métodos que ayudan con esto. No sé si necesariamente se pueda llevar a campo el equipo, pero es muy probable que el fósil se pueda llevar a donde está el equipo, hacer la extracción de imágenes y ya después guardarlo y trabajar solo con las imágenes. Listo, muchísimas gracias. Y bueno, te agradecen por la charla, súper chévere e interesante. Gracias. Espero que hayan entendido todo. Si hubo alguna confusión o si tienen más preguntas, pueden enviarme correo o por Twitter. Listo. Yo tengo una pregunta. Digamos, los equipos que utilizaste en tu estudio, digamos, para una institución, ¿qué tan, digamos, complicado no, sino el costo, qué tan alto puede llegar a ser? Sí, gracias. Esa es una excelente pregunta. Pues sí, yo tuve la ventaja que los equipos estaban en la universidad en donde estaba haciendo mi doctorado y por ser estudiante y mi advisor tenía financiación, pues el costo no era muy alto si yo estoy hablando en dólares. Pero si yo estoy hablando en pesos colombianos, digamos, una hora del equipo puede costar entre 35 a 40 dólares. Eso probablemente para nosotros en Colombia sería imposible. Pero sé que, por ejemplo, Carlos Jaramillo en Smithsonian, en Panamá, ellos consiguieron ahorita un microscopio con focal de alta resolución, lo cual permitiría de pronto hacer estudios en convenio para usar este microscopio allá. Y no sé si en Colombia de pronto haya alguna institución que de pronto esté interesada en empezar en tratar de buscar financiación para conseguir un equipo de esta magnitud. Pero sí, si uno piensa en gasto en pesos colombianos, puede ser muy alto. Y la mejor forma sería trabajando en convenio o en colaboración con instituciones internacionales. Listo, vale. Daniela Garzón, regálanos la referencia a la publicación. Bueno, ya sé que me la mandabas y, ¿o qué publicación? Ok, ya de tu publicación. Sí, la de es PNAS. Si quieres te puedo enviar el archivo y tú lo compartes. O puedo enviarlo espérate. Puedo adicionarlo aquí en el chat. Sí, ahí se puede colocar. Aquí en este chat se puede colocar archivos.
Sí. ¿O solo link? No, creo que solo link. Ah, bueno, entonces espérame, lo busco rápido. Pero mientras tanto voy a colocar acá en el chat el Twitter de Ingrid, Ah, sí, sí. contactarse con ella. Aquí está el link del paper, del artículo que fue publicado. Este artículo fue publicado en octubre del año pasado y se llama... Y también, si no lo pueden descargar, me lo pueden pedir a través de ResearchGate. Y a ver si... Ahí lo tengo, pero en privado. Entonces, si algo lo puedo enviar por ahí. Ahí está el link de mi perfil. En caso de que no se pueda descargar, aunque creo que ahorita está gratis por un mes. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, pues agradecemos a Ingrid primeramente por esta charla y pues a todos los que estuvieron acá participando. Gracias de nuevo por la invitación. Espero les haya gustado. Vale, muchas gracias.